Y bueno, más el problema es el Señalador. señalador no sirve, pero sí sirve
capacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado para el metabolismo tisular y que puede deberse a causas diversas que dan como resultado alteraciones en el pluritropismo, inotropismo o en el cronotropismo. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca en México, cerca del 1% de la población mayor de 40 años, presenta insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad se dobla en cada década de edad y se sitúa alrededor del 10% en los mayores de 70 años. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Dicho lo anterior, se presenta la maestra en enfermería Yesenia Cortés Bedelias con el tema intervenciones de enfermería en la paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Buenos días. Como lo dijo mi compañera, ya ve que me dio también. Dice mi compañera, la insuficiencia cardíaca, pues es una enfermedad del adulto. Y ella nos hablaba de aproximadamente alrededor de los 70 años. Y si ven, al paso que vamos, ¿cuántos vamos a ser adultos mayores? La mayoría vamos a ser buena población adulta mayor. Entonces, ¿por qué desde ahorita no empezar a cuidar? Y más porque ahorita en el aula, no sé, los que nos están escuchando del otro lado, sean población joven. Por ejemplo, aquí donde estoy yo, la mayoría, el 80% son jóvenes como de 20, 22 años, si no me equivoco, ¿verdad? Ya los demás pues, ya estamos en los 47. Entonces, si estamos hablando de que la insuficiencia cardíaca es una patología del adulto, ¿por qué no empezar a cuidarnos? ¿Cuántos de nosotros hacemos actividad física? Los que nos den lejos, pues no puedo ver. ¿Quién cuida su alimentación? Que sea equilibrada. El plato de buen comer. No todos lo vamos por nosotros. Sedentarismo, yo creo que varios. ¿Qué más? Actividad física, sedentarismo, alimentación. Es un problema. ¿Cuántos de nosotros estamos con sobrepeso? No quiero levantar la mano, no levantar la mano. Entonces, si ven, esos son nuestros factores de riesgo. Entonces, ¿por qué no cuidarnos? Y más como personal de la salud, nos damos cuenta de eso. Volteamos y vemos cómo estamos como personal de salud y que al final de cuentas seguimos siendo un reflejo para nuestra sociedad y que de repente está tan deficiente, voltean y nos ven y dicen, usted me viene a regañar a mí si ya se ve. Nos ha tocado ya, pero da pacientes que nos dicen así. Entonces, si ven, ahí hay algo que trabajar. Entonces, hablamos de enfermedades no transmisibles, que son la principal causa de mortalidad en todo el mundo, pues cobran las vidas de en todo el mundo. Dentro de los factores de riesgo, de manera generalizada, tenemos el consumo de tabaco, las dietas malsanas, que yo les decía, si la población nos ve, y la verdad yo sé que luego andamos corriendo, que la mayoría de nosotros tenemos dos trabajos, y corres de un lado para el otro, y imposible, ¿no? De decir, me llevo mis verduras cocidas, equilibrar, disminuir la carne, los alimentos procesados, y a todos los días vamos por las aventuras. Vamos por los chocolates. Entonces, ahí en la dieta estamos fallando. Y la inactividad física, yo les decía, me mandan a correr y hasta solo aquí luego subimos las escaleras y ya llegamos todos fatigados de que me falta el aire, llegamos confiados. ¿Cierto, no? Ahí nos damos cuenta. Uso nocivo del alcohol, ¿quién consume alcohol? Ahora resulta que nadie. No tiene a esa ocasión solamente de consumo de alcohol, ¿y qué somos alcohólicos? Porque al final de cuentas, aunque sea una vez ocasional, haya una vez al mes, pues lo estamos haciendo, ¿sí? Ahí hay otra clasificación. Consumo de tabaco. Aquí tengo fumador. No les voy a decir a su papá. Entonces, tenemos varios hábitos o ¿cómo parece no hábito? Mal uso, ¿no? Porque todo hasta lo ponen a la leyenda. Es su uso, pero no sabe efectos sobre la salud, pero no se busca.
Entonces, estos 4 aspectos principales son los que desencadenan estas patologías. Y para recordar, ¿alguien se acuerda de la circulación mayor y menor? Menor y mayor. Yo siempre les digo, tenemos 2 corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿El derecho qué hace? Hagan de cuenta que lo dividen a la mitad. Aurículo y ventrículo derecho, aurículo y ventrículo izquierdo. ¿Qué hace cada quien, compañero? Dos. Hacemos. Específicamente, ¿qué hace el derecho? Recibe la sangre de la vena cava, entra al pericardio derecho, pasa a la arteria pulmonar, que es el único lugar donde la arteria es sangre desoxigenada, ¿sí? Y de ahí pasa ¿a dónde? A los pulmones, allá un recordatorio, y luego, de los pulmones, ¿a dónde va? A la aurícula izquierda, y luego al ventrículo izquierdo, y luego de ahí se va al callado aórtico, y ahora sí, hasta el último pelo del dedo gordo, a nutrirse, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos, yo les decía, siempre recordemos la anatomía, anatomía y fisiología. Si realmente estos aspectos nos quedan claros, claro que no tenemos problemas que nos estén escribiendo, cuida esto, tiene precaución en esto. Creo que alcanzaremos a entender las patologías y con lo que como enfermeros deberíamos estar atendiendo. Entonces, la circulación parte del lado derecho, asegura la oxigenación de la sangre y lo llamamos como circulación pulmonar o circulación menor, lo que decía el compañero. La circulación que parte del lado izquierdo asegura la circulación a todos los órganos y vísceras del cuerpo y a esto llamamos circulación mayor. El aparato circulatorio pues tiene varias funciones, entre ellos llevar alimentos o nutrimentos y oxígeno a las células y recoger los desechos metabólicos que han de eliminarse después por los riñones. Por eso es importante cuidar nuestro organismo. Un órgano falla y enseguida se lleva de cadenita a otro órgano. En la orina y en el aire exhalado por los pulmones, el dióxido de carbono. Entonces, es una función importante la del corazón. No, y la de todos los órganos de ahí. Las enfermedades no transmisibles, conocidas como enfermedades crónicas, se dividen en 4 grupos. Tenemos la enfermedad cardiovascular y dentro de ese están los ataques cardíacos o infartos al miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad hipertensiva y la insuficiencia cardíaca. Tenemos el cáncer, tenemos las enfermedades respiratorias crónicas conocidas, tenemos el EPOC, asma, entre otras, y la diabetes, que sigue siendo un problema en México. Volvemos y vemos a la población. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares con diabetes de primera generación? Me refiero a papá, mamá, hermanos. No hay tantos aquí, pero antecedentes de cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, ya son, de ahí fueron menos. Con enfermedad cardiovascular en casa, no tenemos. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La URSS define las enfermedades cardiovasculares como un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, haciéndolo un problema de salud a nivel mundial debido a su impacto social y económico que afecta de la vida de la persona, familia y comunidad. Cuando la persona es diagnosticada, no solamente es la afectada, es el entorno, porque si ustedes ven, quienes están ya en contacto con los pacientes, ven que los tratamientos o los medicamentos que utilizan no son de bajo costo, son medicamentos de alto costo y que luego desafortunadamente no tenemos en el sistema de salud y lo tienen que requerir de manera externa. Entonces, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para proporcionar un gasto cardíaco suficiente para cubrir las necesidades metabólicas del cuerpo. ¿Cuándo ocurre la insuficiencia cardíaca congestiva? Dice cuando el corazón es incapaz de bombear sangre adecuadamente, con ello produciéndose una congestión en la circulación del cuerpo. Si nosotros volvemos a recordar la anatomía y fisiología, yo les decía, la circulación menor, pasa la arteria, regresa hacia aurícula izquierda, ese corazón cuando empieza a fallar, ¿qué pasa? Se hipertrofia, de lo que nosotros llamamos hipertrofia ventricular, el músculo del lado izquierdo crece más, porque tiene que tratar de oxigenar ese cuerpo. Entonces, llega un momento en que esa falla ya no bombea de manera adecuada para abastecer a ese cuerpo. Entonces,
hace su contracción y expulsa la sangre, pero esta sangre no es eliminada totalmente, una parte se va quedando. Entonces, cuando viene el otro ciclo, cardíaco, ¿qué pasa? Llega la sangre, otra vez al corazón, pero resulta que no se vació totalmente. ¿Qué creen que pase con eso? Es como si tuviera un vaso lleno y resulta que se fueron nada más la mitad. Y llega otra vez la misma cantidad de sangre y el corazón ya tiene. ¿Qué creen que pasa? En el vaso dice se va a tirar, pero en el corazón dice, pues yo no puedo bombear todo esto, entonces una parte no alcanza a entrar y se va quedando en la circulación. Y eso es lo que hace que ocasione que el corazón ya no pueda bombear de manera adecuada y la sangre no pase totalmente al corazón y entonces esos líquidos ahora empiezan a irse de la circulación mayor a menor, se regresa. Es como si hubiera un retroceso y la sangre se queda en la circulación menor, por eso se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Y el primer dato que encuentran en los pacientes es la famosa disnea. Dices que camino y me canso y me fatigo, siento que me falta el aire. ¿Los han escuchado? Sí. A esos pacientes, sí, porque dice, ya el agua se está regresando, parte de esa de la circulación de agua que hay en los pulmones, y el paciente tiene disnea. No sé si queda claro. Las enfermedades cardiovasculares ocasionan más del 30% de las muertes reportadas en el mundo y en el 2013 se registraron 17.5 millones de muertes según la Organización Mundial por cuestión cardíaca. ¿Sí ven? Es muchísima población la que se está muriendo por esta condición. La prevalencia de la enfermedad fluctúa entre el 1 y el 2% de la población adulta, constituye pues un problema de salud. Dice que se espera que para el 2030 la muerte por cardiopatía isquémica incrementará hasta un 36%, o sea, nuestra población se seguirá muriendo si desde ahorita los que estamos presentes no tomamos medidas, ya sea con nosotros mismos, con nuestros seres queridos. Yo les decía, un granito va haciendo la diferencia. Si vamos educando desde casa y nos vamos educando o reeducando nosotros, créanme que va a ser diferente nuestra edad adulta. Yo creo que la mayoría de nosotros queremos llegar a la edad adulta en buenas condiciones, valernos por nosotros mismos, no estar hospitalizados a cada momento, consumir medicamentos. Yo me quedé sorprendida ayer porque aquí dice, y estaban sentados los señores cuando volteé a ver todo lo que le dieron de medicamentos a la paciente que estaba en la fila delante de mí. Dije, no es posible. Y dice otra, solo de los dos, dice, no, nada más me han dicho esperando toda la tarde de mi esposa. Y dije, tomamos de medicamentos, tenemos una polifarmacia en la que consumimos. Entonces, si ven, el costo es muy alto para las patologías. Dentro de los factores de riesgo, hipertensión arterial. ¿Alguien de aquí padece hipertensión arterial? Acuérdanos. ¿Diabetes mellitus? Ya sea tipo 1, tipo 2. Nada más han levantado la mano como 2. Alcoholismo y tabaquismo, tengo aquí. Ya les dije, no importa que sea una vez al mes, están consumiendo alcohol. Mala alimentación. Ahí todos, ahí los estamos fallando. Sedentarismo. Sobrepeso. Que tengamos el colesterol, el triglicéridos altos, las triglicéridos, no, nadie, todo bien. Entonces, todo esto, ¿a dónde nos lleva? A la enfermedad coronaria, y por consiguiente, si esto no lo tratamos o no lo abordamos, nos lleva a una falla cardíaca. ¿Quién quiere vivir dependiente de un señor? Y ya ni te puedas mover tras un paso, así como la de Eugenio Derbez, ahorita regresa. ¿Sí? Para esto tenemos una clasificación de la insuficiencia cardíaca. En el estadio A son pacientes y signos o síntomas actuales o previos de insuficiencia cardíaca. Y aquí podemos encontrar a pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, exposición a cardiotóxicos de historia o riesgo de cardiomiopatía. En el estadio B encontramos pacientes y signos y síntomas actuales o previos de insuficiencia cardíaca. Y algunos pueden tener lo siguiente: una cardiopatía estructural, incremento de las presiones de llenado, elevación de biomarcadores. En la clase C es una insuficiencia cardíaca sintomática y aquí encontramos pacientes con signos y síntomas actuales o previos de insuficiencia cardíaca. Y en el estadio D es una insuficiencia cardíaca avanzada y aquí encontramos a los pacientes con signos francos de insuficiencia cardíaca que interfieren con actividades diarias, requieren hospitalización recurrente a pesar del tratamiento médico.
Entonces, yo les decía, les damos una polifarmacia a los pacientes. Tenemos una clasificación funcional de New York, de la Asociación de Corazón, y aquí nos habla de que el paciente en estadio 1, sin limitación para la actividad física, dice que el ejercicio físico habitual no provoca datos de insuficiencia cardíaca, entonces el paciente no tiene fatiga, ni taquicardia, ni disnea. En el estadio 2 hay ligera limitación de la actividad física, el paciente cursa asintomático en reposo. La actividad habitual provoca disnea, fatiga o palpitaciones. El hecho de caminar sin el desplazo de aquí de la sala a la cocina, el hecho de a lo mejor de ponerme a barrer, y eso ya hay un síntoma. En la clasificación 3 hay marcada limitación de la actividad física. El paciente es asintomático en reposo, pero una actividad física leve, menor a la habitual, provoca datos de insuficiencia cardíaca. A lo mejor solamente me senté y con eso fue. Dice una actividad física menor que la ordinaria causa fatiga, disnea y taquicardia, y en la fase 4, incapacidad para realizar cualquier actividad física, y puede haber síntomas en reposo y aumentan en cualquier momento que realice el mismo movimiento del paciente. ¿Cuáles de esos han visto ustedes aquí en el hospital? De acuerdo a esa clasificación. ¿Quiénes nos visitan? No hay nadie de medicina interna. Y nos visitaron. Generalmente tenemos la clasificación 3 y 4 en ese hospital. En los pacientes 4 realmente ni nos movemos, baño de esponja, totalmente reposo en cama, no lo levantamos absolutamente. Para el diagnóstico, está el programa de insuficiencia cardíaca crónica, pues hay sospechan, el paciente tiene disnea, fatiga, edema. ¿Quién lo ve? Primer nivel. Los envían, se realiza historia clínica, exploración física, investigaciones iniciales. Los síntomas, pues el paciente tiene disnea, ortopnea, camina, se levanta y tiene esa dificultad. Tiene fatiga, edema, palpitaciones o síncope. Algunos pacientes se nos llegan a desmayar con el mínimo movimiento. Es que siento que me falta el aire, y esa es su expresión de ellos. Me falta el aire, siento que me falta, y se desmaya. La enfermedad cardiovascular previa, a lo mejor tuvo angina, cursa con hipertensión, con lo que es los factores de riesgo o patologías crónicas, diabetes, cardiomiopatía, uso de alcohol o tabaco o algunos medicamentos. ¿Qué vamos a valorar dentro de la exploración? Pues frecuencia y ritmo, presión arterial, ingurgitación yugular, cardiomegalia, soplos cardíacos, crepitantes pulmonares, hepatomegalia y edema. Dentro de los estudios le solicitarán electrocardiograma, radiografía de tórax, laboratorios como biometría hemática, electrolitos séricos, función renal, pruebas de función hepática, perfil tiroideo y el NT o PRO-BNP. El diagnóstico, pues, se confirma en el segundo nivel, solicitando un ecocardiograma, donde nos digan cómo está la función cardíaca. Se hace diagnóstico estructural, o si se requiere, en algunos casos, hasta tercer nivel, que requieran un trasplante de corazón, ¿sí? Entonces, tus pacientes van a estar con dificultad para respirar, fatiga, cansancio muscular, retención de líquidos. De verdad, nos vemos a la mayoría de los pacientes con edema de miembros inferiores o malleolar bien marcado. ¿Han visto esos pacientes que ustedes presionan sobre prominencia ósea y más de 1 milímetro, un centímetro, y ahí se queda su dedo? ¿Sí los han visto? Es de cuidado. Pérdida del apetito, en algunos casos hay confusión, mareos o pérdida del conocimiento, la tos seca, pero es por esa sobrecarga que ya tiene a nivel pulmonar. Están con taquicardias y poco tolerancia. Yo les decía, a veces solamente el hecho de sentarnos dentro de la cama, para ellos es fatal. O sea, le falta el aire, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y aquí es otra clasificación, los síntomas de acuerdo al estadio en el que esté nuestro paciente. Dice que los más típicos, pues disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, de la nada el paciente dice, tengo disnea. Bueno, no les va a decir que tiene disnea, les va a decir que les hace falta el aire. Fatiga, cansancio, baja tolerancia al ejercicio e inflamación de tobillos. Por eso decía, es muy marcado en miembros inferiores. Otros menos típicos, tos nocturnas, sibilances, aumento de peso, pues están reteniendo agua, ya se está quedando ahí. Pérdida de peso, algunos pacientes, pérdida del apetito, confusión, depresión, palpitaciones, sensación de hinchazón o síncope, desmayo. Los pacientes con signos más específicos, presión venosa yugular, que no lo hacemos, se hace por ecografía,
reflujo hepatoyugular, tercer ruido cardíaco, impulso apical desplazado y soplo cardíaco. Y ya pues tenemos que abordar a nuestro cardiólogo. En algunos van a encontrar edema periférico de tomillos, del sacro y escrotal hasta genitales, crepitaciones pulmonares, menor entrada de aire y rapidez en la percusión pulmonar, taquicardia, pulso irregular y taquipnea. Yo siempre hago hincapié, si nosotros sabemos tomar signos, pero también nos sabemos interpretar y conocemos la patología, créanme que podemos hacer mucho por los pacientes, pero si solamente tomamos signos vitales por tomarlos, sin saber qué hay detrás de él, yo puedo decir, el paciente tiene 170, no, 150, 90 de TEA. Sí, yo me voy, pues acabo aquí tiene hidralacina, ya no me doy la hidralacina, pero no vuelvo a verificar esa presión arterial, un ejemplo. Entonces, signos vitales, créanme que es muy esencial. Yo decía, puedo ser el mejor tomando signos vitales, pero si no los sé interpretar, a mí de nada me sirve. ¿Sí? No puedo ver, no ver un poquito más allá, yo siempre tengo que ir un paso más adelante. El tratamiento, pues depende de la afección o el estadio en el que esté nuestro paciente. Algunos pueden ser sin manejo farmacológico, solamente pues alguna actividad física, programar el acondicionamiento y modificar factores de riesgo. Por ejemplo, dejar el tabaquismo, alcoholismo, la dieta, actividad física si se puede. En otro estadio se utilizarían manejo farmacológico, IECA, beta bloqueadores. En otro manejo específico de la enfermedad de la cardiopatía, pues aspirinas, estatinas, betobloqueador, medicamentos para la hipertensión, según la condición o la clasificación que se encuentra su paciente. Aquí solamente puse esta diapositiva porque ustedes han manejado todos estos medicamentos, pero ¿quién de ustedes ha investigado qué efecto tiene sobre el paciente? Para así yo también saber qué voy a cuidar. ¿Sí? Si utilizamos diuréticos, yo creo que la mayoría lo ha utilizado, ¿no? Furosemide, bumetanida, ¿sí los han usado? Sí. ¿Cuál es su función? Ahí dice. Ahí está el acordeón. Eliminar líquido y eliminar sodio. ¿Qué hace la sal cuando la consumimos en exceso? Retiene agua, entonces el diurético lo que hace es sacar agua y aparte sacar el sodio. Entonces, la dieta de esos pacientes, ¿cómo creen que es? Hiposódica, no sabe nada, grasa, pero bueno, entonces por el bien. Entonces, los que consumimos sal a diestra y siniestra, también hay que bajar. Entonces, ayuda a aliviar la carga del trabajo del corazón. Tenemos los IECA, bloqueadores que afectan la hormona producida por los riñones, que se llama angiotensina, que lo que hace es una vasoconstricción para mejorar la presión. Entonces, estos medicamentos relajan los vasos sanguíneos y la sobrecarga del corazón. Tenemos betabloqueadores, yo creo que si los han escuchado, propanolol, ¿cuál otro? Que terminan en LOL. Ah, no, ese no, el propofol es 4 rollos. Entonces, propanolol, metoprolol, entra dentro de los betabloqueadores y estos lo que hacen es reducir la presión arterial y mejoran la circulación de la sangre, ayudando al corazón a latir con más lentitud y disminuyen la presión arterial. Entonces, si ustedes observan, luego los pacientes, la frecuencia cardíaca se mantiene dentro del rango normal, 60-80, y no están taquicárdicos nuestros pacientes. En los IECA está el captopril. ¿Quién no ha usado el captopril? Lisinopril. Sí los han usado, todos los que tienen en PRIL, les digo yo. Entran dentro de los primeros. Tenemos inhibidores de la neprilicina y angiotensina, mejoran la capacidad de respuesta del corazón y la eliminación de líquido. Los digitálicos, ¿quién ha utilizado digoxina? ¿O han visto que la administran? ¿No? Ya casi no sé, ya están menos. Reducen la acumulación de líquido en el corazón, y ya decía la digoxina. Las estatinas reducen los niveles de colesterol en el usuario, y la ivabradina reduce la frecuencia cardíaca y puede ser beneficiosa en algunos casos de insuficiencia cardíaca. Si ustedes conocen el efecto deseado de su medicamento, también sabrán que van a poder. Yo les digo, el paciente tiene 90-60 de TEA y tiene diurético, se lo van a poner. No solamente va a barrer el suelo, se va a llevar el agua, y ¿qué va a pasar con nuestra presión arterial? Se va a desplomar. Y ahora tiene 70-40, corren. Entonces, yo siempre la invitación es que si no conozco los medicamentos, que vean cuál es el efecto, cuál es su uso, el efecto deseado y también el no deseado, porque también hay que explicarle a los pacientes cuando se van a casa qué se espera del tratamiento, ¿no? Y por qué debe de cumplir a pie de la letra. Entonces, ¿qué creen que les toca enfermería?
los compañeros pasantes, sobre los pasantes. ¿Qué van a cuidar entonces? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? Pues vamos a cuidar signos vitales como tal, tensión arterial, Sí, frecuencias cardíacas, sí. vamos a cuidar la retención de líquidos, el ingreso y el egreso. También Control está de mencionando líquidos. que es muy importante. No creo que nos ponen a hacer cuentas. Yo les decía, fíjense que iban a usar matemáticas en enfermería, y como cara, ¿verdad? Sí teníamos. Y luego hacemos las fórmulas más básicas, porque hay fórmulas más específicas y mucho más grandes. Entonces, el control de líquidos, al que alrededor de repente como que no le damos importancia. Ah, no van a llenar, ay, negativo o bien. Y la presión arterial como está. ¿No? Entonces, de repente sí hay que tener ese efecto de tratamiento en 24 horas de su paciente. Bueno, monitorización, decía la compañera, monitorización respiratoria, porque tenemos afección respiratoria con esta patología, monitorización de signos vitales, tenemos que estar pendiente de cualquier cambio del paciente. En fin, dentro de estos tenemos fatiga, estilo de vida sedentario. Algunos pacientes nos van a permitir que puedan realizar actividad física fuera, déficit de conocimiento, muchos desconocen. Yo creo que más de algunos de nosotros hemos pasado por algún diagnóstico que no es nada grave, como que no lo asimilamos. Y un ejemplo, todos queremos bajar de peso y te dicen la dieta y no voltea, no puede ser el pan. ¿Sufren o no sufren? Tienen un duelo a final de cuentas. Entonces, imagínense el efecto sobre un paciente de ese tipo, el que no vas a consumir tierras con sal, que no vas a consumir agua, que tiene restricción de líquidos. Entonces, imagínense ese duelo aquí en la cabeza por esa repercusión y como que no le damos esa importancia. Exceso de volumen de líquidos por la misma falla cardíaca, un patrón respiratorio, hay afección por consecuencia de falla de corazón, claro que sí, entonces los pacientes van a tener alteración del patrón respiratorio. Deterioro de la movilidad física, sí, porque esta misma patología no me va a permitir a veces ni siquiera incorporarme dentro de la cama. Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca, claro, porque si esto no se trata, el corazón va a seguir fallando hasta que diga ya no puedo más. Sí. Intolerancia a la actividad, desesperanza, ¿creen que tenga desesperanza? Yo les decía, si son adultos mayores, ¿qué creen que piensan? Que se van a morir. Y si a eso le añaden que su situación económica no es la más favorable y los medicamentos están bien caros de 500, 700, 800 pesos, ¿qué es lo que dicen? Mejor me muero. Pregunten a los pacientes, platiquen con ellos. Gestión ineficaz de la propia salud. Pues esos son algunos de los diagnósticos que entran con ese tipo de pacientes. Acuérdense que puedo estandarizar mi cuidado o puedo individualizar de acuerdo a la necesidad de cada uno de los pacientes. Entonces, dentro de estos pusimos exceso de volumen de líquidos, relacionado con compromiso de los mecanismos reguladores, manifestado por anasar, edema, congestión pulmonar. Por eso yo les decía, el signo de Godete, presionamos sobre prominencia ósea y ven cuánto se queda hundido la presión. Dentro de los objetivos, valoraríamos severidad de la sobrecarga de líquidos, el estado respiratorio, y dentro de nuestras intervenciones, como lo comentaba nuestra compañera, monitorización de signos vitales. Si se puede monitorizar, pues qué mejor, ¿no? Estar pendiente cada hora. Administrar medicamentos, tengo que esperar la respuesta de mi paciente a la hora para ver si hubo una repercusión favorable sobre mi paciente. Monitorización respiratoria, ¿qué creen que revisen en la monitorización respiratoria? Saturación de oxígeno, ¿qué más? Cantidad, frecuencia. Ritmo y frecuencia. ¿Cuánto es lo normal de frecuencia respiratoria? Ahí que vamos a quedar con los signos vitales. ¿Cuánto es lo normal? Hay una literatura marca desde los 12, otros del 14 a 18, otros hasta 20. Yo les decía que tenemos que valorar sobre la altura del nivel de mar. Ustedes no van a encontrar aquí dentro de nosotros alguien que tenga menos de 18 respiraciones por minuto. Cuéntense los que dicen, todos tienen 18 casi. Entonces depende sobre la altura del nivel del mar. Bueno. Tenemos patrón respiratorio ineficaz relacionado con el síndrome de hipoventilación y manifestado por disnea o taquipnea. ¿Qué vamos a valorar? Pues estado respiratorio, nivel de fatiga, decían ustedes, vamos a valorar frecuencia, ritmo, profundidad de la respiración, saturación de oxígeno, llenado capilar, nivel de fatiga, qué tan cansado se siente nuestra paciente que no puede ni siquiera moverse. O sea, dice, el decúbito lateral, y a eso le ocasiona muchísimo estrés y fatiga a su paciente. Entonces tenemos que movilizarnos con calma a los pacientes.
Igual implica dentro de nuestras intervenciones monitorización respiratoria, la aplicación de oxígeno en su paciente. Otro es intolerancia a la actividad relacionado con desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno manifestado por guinea de esfuerzo, que van a valorar tolerancia a la actividad, revisan su escala, qué indicadores pueden modificar en su paciente. La otra podría ser aceptación del estado de salud y trabajar con ello. Yo les decía, si nosotros no creemos o no creemos tener la capacidad para explicar, pues podemos traer un compañero más experto que pudiera hacer entender. A veces ocupamos hasta psicología para poder ayudar a que el paciente pueda asimilar este proceso, ¿sí? Entra entre nosotros cuidados cardíacos, que implica monitorización cardíaca, colocar los electrodos y que los coloquemos bien, porque luego nos asustan, los colocamos mal. Quienes han monitorizado pacientes, nos colocan los electrodos mal y uno ya todo asustado porque vemos un ritmo diferente. Entonces, monitorización cardíaca, sus electrodos, su frecuencia cardíaca, presión arterial y patrón respiratorio. Un diagnóstico que ¿cuántos de ustedes le preguntan al paciente cuál es su necesidad? Dijo la compañera que ella sí. Pero realmente cuando le preguntamos qué es lo que él necesita, no le preguntamos, nosotros formulamos nuestro diagnóstico, cuando llegamos nos presentamos, empezamos nuestro turno, tomamos nuestros signos y deducimos de acuerdo a lo que a la valoración un diagnóstico. Pero ¿cuántas veces le preguntamos a él cuál es su necesidad? Porque yo puedo ver una necesidad biológica, pero a lo mejor la de él es espiritual, es emocional, porque no ve a los hijos, no lo sé. Entonces yo los invito a que sí le pregunten luego de repente a su paciente, que le pregunten qué es lo que él necesita. Si está en nuestras manos poder ayudar a resolver, pues qué bueno. Si no, pues también tenemos que explicarle por qué nosotros no podríamos resolverlo, ¿no? Pero esa parte sí, no la olviden. Desesperanza relacionada con el deterioro del estado fisiológico, manifestado posiblemente por pacificidad, trastorno del sueño. Dentro de nuestros objetivos estaría la esperanza o aceptación del estado de salud de esta persona. Y dentro de nuestras intervenciones, pues el apoyo emocional. Yo les decía, muchas veces no sabemos qué decir, muchas veces no sabemos ni cómo responder, hasta nosotros nos quedamos bloqueados. Yo le digo, pues inviten a psicología. Si no está en nuestras manos o no me siento bien, hablo psicología para que pueda externar o desahogarse ese paciente, ¿sí? Y asesoramiento. Otro es trastorno del patrón del sueño. Si verán, estando en un hospital, yo creo que muchos, ¿quién está hospitalizado? ¿Descansan cuando están en el hospital? Y si la enfermera llega a las 3 de la mañana porque hubo un ingreso y hace movedero de muebles, ¿qué que yo voy a descansar? Y todas las luces encendidas todo el día. Entonces, no seamos descansados, de repente hay que bajar para que traten de descansar lo poco que se puede, ¿no? Estando en un hospital. Entonces, se altera el patrón del sueño, hay falta de control o expresa insatisfacción del mismo, ¿no? O luego tenemos pacientes de verdad que por su estado de salud están en la excitación psicomotriz, están gritando, no nos van a hacer caso. Y el paciente se ya me desespera. Y el otro paciente está más desesperado porque se la pasó llorando todo el turno. Entonces, imagínense ese estrés para el otro paciente. Entonces, dentro valoraremos el sueño o fatiga, los efectos nocivos, la luz. Luego, la verdad, sí nos estamos riendo y es unas carcajadotas que se escucha hasta el otro paciente. Entonces, cuidemos también nuestro tono cuando estamos nosotros, por ejemplo, en la central, las luces, el ruido. Luego nos traemos la grabadora con la banda. Y el paciente dice, no, no se pasen, yo no voy a bailar, aquí soy aquí acostado, ¿no? Entonces, cuidemos esos aspectos. En la otra, en nuestras intervenciones, mejorar el sueño, manejo ambiental, cuidando esos aspectos esenciales para tratar de que el paciente pudiera descansar aunque sea un par de horas, no estando en hospitalización abierta. Esos son algunos, hay muchísimos más. Ustedes valorarán a su paciente y tomarán una decisión. ¿Sí? ¿Quién nos hace la recomendación? Que pensemos en nuestro corazón y nos alimentemos bien. Piensa en tu corazón, muévete. Si nos hace falta hacer actividad física, pues aunque sea 20 minutos, no implica que paguemos un gimnasio de 500 pesos, caminemos 20 minutos. Y no al tabaco y al alcoholismo. Son una recomendación de una población joven y todavía podemos hacer algo por nosotros y no llegar a estos estados. ¿Dudas? No, que ya nos vemos. Es algo. Que no sepa que no tienen dudas, que no puedes pasar el examen. Ay,
Si no hay más preguntas, agradecemos a la maestra de enfermería Yesenia Cortés Tellerías con el tema intervenciones de enfermería. Y con esto damos por terminada la sesión del día de hoy, no sin antes invitarles a seguir participando a la formación continua y agradecerles por su presencia. Que tengan un excelente día.